¿Ok, Gaby? Todo ok. Ahí estamos, le damos la bienvenida a Neru Oka, la dama del whisky. Qué linda presencia que tenemos el día de hoy. Bienvenida al Club del Cubo. Hola, buenas noches, gracias, un placer. El placer siempre nuestro. Bueno, le agradecemos a nuestra productora que bueno, se comunicó con vos y hoy estás acá charlando con nosotros. Le agradecemos a Sole, que la verdad, un placer. Contanos un poco, eh, ¿cómo llegaste a ser hoy la dama del whisky? Mucho trabajo, Mucho trabajo, mucho ¿no? trabajo, mucho estudio. Es todo un camino que llevó, bueno, hoy hasta casi 10 años de todo este camino de conocer, de aprender, de un poco de sueños, un poco de todo. Me trajo hasta acá. Mucha constancia. Mucha constancia, eso. Eh, yo te pregunto porque en general, viste que el whisky está relacionado al hombre. El whisky es el vasito Sí, de whisky generalmente al hombre. sí. ¿Vos te acordás la primera vez que te iniciaste en el mundo del whisky, la primera vez que probaste un vaso de whisky? Sí, claro, cómo no me voy a acordar. En realidad cuando yo empecé a tomar whisky fue una casualidad. Estábamos estudiando en la casa de una compañera, yo iba a la facultad y nos habíamos encontrado para hacer unos resúmenes para un parcial y bueno, terminamos de hacer eso y hicimos un break y fue bueno, tomemos algo y había un mueble ahí y había una vasija rara y yo dije, yo quiero probar eso, no tenía ni idea qué era, si era whisky, licor o qué era. Y bueno, nada, lo probé y fue como, me encantó. O sea, me sentí como que era un sabor que no había probado nunca. Estaba como, viste, cuando probás algo nuevo que decís, quiero tomar esto. Bueno, en ese momento no sabía yo bien qué whisky era, sí supe que era whisky, pero no le había prestado demasiada atención, digamos, a si tenía edad, yo no conocía nada. Claro. Entonces, sí supe que era la bebida que yo elegía, o sea, más allá de que ya había probado por ahí vino, había probado cerveza, había probado licores y todas esas cosas que tomamos cuando somos jóvenes, Sí. sabía que eso era algo diferente y que me había atrapado de alguna forma. Y bueno, después con el tiempo empecé a investigar un poco de qué se trataba, qué era esto que yo había probado y que me había gustado tanto. Eh, ¿Qué pasó? Cuando una mujer se sienta en una barra y pide algo que le gusta, en este caso whisky, me miraban raro. Claro. Era como whisky Bueno, y la sobrepregunta, ¿viste? ¿Viste? Como asomado así, ¿whisky? Claro. Sí, ¿qué whisky tenés? Y era como incómoda la situación. Si bien yo nunca tuve problemas con esto de ser mujer y hacer lo que me gusta, sí entendí en ese momento que había que hacer algo para que nosotras las mujeres nos sentáramos a tomar un whisky y no se nos viera como un bicho raro. Claro. Por ahí en esa época el whisky estaba asociado a otras cosas. Yo siempre digo, qué sé yo, en ese momento, no sé, era como, viste, de nocturno, Claro. era claro. de mujer rara, viste. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer con esto y de que una mujer se siente en una barra y sienta la comodidad de pedir un whisky sin tener que ser mirada por ahí? Incluso nos pasa hoy por ahí está más naturalizado y incluso mucho más culturizado, pero así todo todavía tenés el que de la barra, porque bueno, nada, a veces me gusta sentarme en las barras también, Sí. entonces es como que te miran raro, te sentás en la barra, pedís un whisky, y nada, era empezar con un camino que nos permitiera a todas sentarnos en una barra y pedir un whisky y que nadie nos mire como si fuéramos bichos raros, Claro. ¿viste? Eso fue un poco lo que me llevó a querer entrar en este mundo, más allá de que estaba apasionada con lo que había probado y hoy y hace años ya, mi bebida preferida. Ahora, qué loco, ¿no? Que lo hayas probado el whisky y te haya gustado de una. Recién hablábamos con Rocco que él no puede encontrar lo que le guste del whisky. De hecho, no le gusta.
No, Contá, en Rocco. realidad lo que me pasó a mí puntualmente es que obviamente siendo adolescente me excedí con vodka Claro, y tuve una noche muy fea y a partir de ahí lo que es bebidas blancas no puedo ni siquiera olerlas y cayó en la botella del whisky sin haberlo probado. claro. Entonces, Bueno, por ahí la particularidad que tiene el whisky, y con esto, además de educar, ¿no? Porque también tiene que ver con esto de la educación y del consumo responsable, el whisky no tiene resaca. O sea, Claro. tiene esa particularidad que ser una bebida tan noble, y si bien tiene una graduación alcohólica alta, un buen whisky no tiene resaca. No tiene resaca, a ver, si te tomas una botella, obviamente, como todas las bebidas, sí. sí, Pero digo, en la medida que uno puede tomar otras bebidas, esta se deja tomar tranquilamente. Incluso digo, la ceremonia del whisky es diferente. Vos por ahí en un boliche te pedís un whisky y no vas a cada rato a pedirte una bebida, no vas a pedirte otra medida y otra medida. Es como más ceremonial, es como Claro. más claro. disfrutable, es distinto. Pero digo, no tiene resaca. Entonces por ahí eh, eh, te atacó directamente al hígado y te mató. Sí, sí, y algún tip que me puedas dar como para decir, para iniciarme, o sea, como para probar y disfrutarlo. Puede que no me guste, obviamente, ¿no? Pero Sí, algo que, porque como te digo, como fue con otra bebida y cayó el whisky en la volteada, claro. eh, por ahí me decís, no, si probás de esta manera, quizás es una nueva Sí, oportunidad de conocerlo. generalmente cuando no les gusta el whisky, o en tu caso ni siquiera lo probaste, tiene que ver con algo de esa primera impresión que han tenido y por ahí de una mala experiencia. Pero en realidad cualquier medida de whisky es entrable al mundo del whisky. Y como consejo lo que te puedo decir es que empieces por algún whisky liviano. O sea, algún whisky liviano me refiero a alguna triple destilación. Por ejemplo, los irlandeses son whiskies más amables. Entonces, con una graduación de 40, y por ahí agregarle unas gotitas de agua o un hielito, y entonces ahí por ahí la graduación alcohólica baja, el whisky se pone un Ok, poco más dulce y entonces es mucho más amable al paladar. ok, Y ahí es bueno, como, y si no, venir a las catas, y ahí es donde es, todos empiezan y se enamoran del whisky. no es mala, no es mala, me gusta la idea. Venís a la próxima y ahí probamos y te Dale, ayudo. dale. Claro. Genial, genial, me gusta. Me Excel, apunto. excelente. Bueno, yo tuve no sé si las desgracias, pero la primera vez que tomé whisky, porque si hablamos de la resaca y demás, yo tomé criadores, porque era una época en que Ujú, ibas a la barra de un whisky y no tenías variedad en los bares, boliches donde uno ujú. empezaba a frecuentar de chico. Y a mí me golpeó. Pero con el correr de los años empecé a probar otras marcas. De hecho, acá tengo dos marcas que me gustan mucho. Las tengo acá adelante. Ahí atrás, Ujú, acá atrás tengo una barrita, que no, ahí se ve poquito. Eh, sí, y, y yo noté lo siguiente. Los whiskies tienen 40% de volumen alcohólico. sí, de ahí para arriba. De ahí para arriba. Por ejemplo, yo tengo este. No sé si llegás a Sí, a verlo por la ver. luz. El Sí, Famous, Famous Grouse. Famous Sí, Grouse. Que me gusta mucho y es mucho más tomable. sí. Y también tengo este. Es el whisky favorito de los escoceses. Claro. Mira, Y Digamos, como algo que toman todos los días. Y después, ¿qué tenés ahí? un Un Bourbon, Un Jack un Daniels. Jack Daniels. Un Jack Daniels. Bien. Sí. Que es un poquito, que es un poco más fuerte. Ese lo tengo para otras ocasiones cuando ya agarra bien el frío. Eh, ¿Cómo es la manera correcta de, de degustar un whisky? No hay una manera correcta. En Sí, realidad, uno tiene que tomar el whisky como le gusta, ¿no? Yo siempre digo, para eso hay que empezar a probar, y hay que probarlo puro, y hay que probarlo con agua, y hay que probarlo con hielo, y entonces ahí, dependiendo de tu paladar, va a ser el claro. whisky de la manera que vos más te guste disfrutarlo. Se puede empezar con una coctelería, eh, y tomarlo en un cóctel por ahí que no tenga demasiada mezcla, como para poder disfrutar Claro. del whisky, del sabor del whisky. Pero bueno, ahí vos single malt no tenés ninguno. No. Ok. Bueno, vos tenés ahí un blend,
que es el Famous escocés, Sí, un Scotch, sí. que es un whisky bastante poderoso, o sea que si podés tomar eso, digamos, de ahí en adelante podemos jugar con un montón de cosas. Tengo resistencia. Después tenés Jack Daniels, que como bien dijiste, por ahí parece más fuerte, pero en realidad tiene que ver con una producción totalmente diferente, incluso de sus propiedades, de sus productos principales y de la forma que tiene Jack Daniels de terminar sus whiskies. Por eso hay una diferencia enorme entre un Jack Daniels y cualquiera de los otros bourbon que por ahí podemos probar. Sí. Entonces, el mundo y la cultura dentro del whisky es enorme. Nosotros tenemos tanta variedad de whiskies como podamos imaginar. Tenemos whiskies florales, whiskies frutales, whiskies ahumados, whiskies por ahí que tienen más presencia de barrica. Tenemos whiskies más añejos. Dependiendo de la zona, más salados, más iodados. Ok. Bueno, nada, tenemos un mundo enorme Wow. para descubrir dentro de lo que es la cultura del whisky. Entonces, por ahí decirte, eh, es como tenés que probar. Esto es, ¿qué whisky es el que más te va a gustar? Y dependerá mucho de tu paladar, Claro. de lo que estás acostumbrado a tomar, a comer. Tal Perfecto. cual. A nivel, bueno, nombres irlandeses, escoceses, sé que hay irlandeses, obviamente hay de Sí, todo el mundo. sí, De, exacto. ¿Cuál sería el top 3 de lugares donde mejor, hoy por hoy, sí, hay mejor whisky? Mira, hay muchos países que están haciendo whisky hace años y decirte un top 3. Y Oh, tenemos Escocia, Irlanda, Estados Unidos, digamos, ellos son como los tres principales donde nosotros Claro. podemos probar distintas gamas de whisky. Y después tenemos países como el nuestro, que también está produciendo whisky. Tenemos, Eso te quería preguntar, exacto. sí, En Argentina, la producción en Argentina, ¿qué marcas hay? la producción en Sé Argentina que vos viene incipiente, estás sí, produciendo, tenés marca propia, o no. el sí, en Raracún. realidad no es mi marca, lo que hemos hecho con la destilería de Raracum, que está en Sí, Río Negro, precisamente en Villa Regina, es hacer una edición limitada y especial con mi marca. ok, Se seleccionó una barrica, se hizo, digamos, todo lo mismo que se hace para Raracum, nada más que para la dama del whisky, con algunas particularidades específicas que logramos con los chicos de la destilería perfecto. para un poco representar lo que es mi marca y lo que soy yo y lo que me gusta a mí cuando Perfecto, tomo un whisky. Entonces, bueno, lo tengo acá para mostrárselos. Ahí perfecto. está. Ah, perfecto. Ahí ves que tiene el Ok, loguito Sí, 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 y sí, sí. tiene La la etiqueta. etiquetita. Es un perfecto. single malt, es un color Qué lindo natural color. de barrica, no tiene agregados de colorante caramelo ni nada. Qué lindo color. Así salió de la barrica y así está acá. Qué lindo. Es un single cask porque se embotelló toda la barrica en forma exclusiva, así que es un producto exclusivo exclusivo. ¿Dónde se puede conseguir? Los tengo yo nada más y ya no me quedan demasiadas botellas. Ok, Ah, así que Pero bueno, aproveche y estamos pedir. pensando, sí, algunas todavía quedan y estamos pensando a ver cuál es el próximo lanzamiento, a ver qué podemos hacer y qué podemos lograr. perfecto, me Te encanta. pregunto porque, bueno, recién hablaste de la barrica y yo te pregunto el tema de la fabricación. No sé si Sí, está bien dicho fabricación sí, o producción sí, es lo mismo, sí. producción. Bueno, ¿qué tiempos? Porque no es inmediato el whisky. No. Por Por ahí eso, eso es por ahí eso es un poco lo que lo encarece, ¿no? Porque por ahí uno claro. dice, toman whisky, pero el whisky es caro. Lo que pasa es que el whisky lleva un proceso y lleva un tiempo de estacionamiento que es mínimo y a partir de ahí después dependerá de lo que uno quiere como producto, después sacar al mercado, ¿no? Pero el mínimo legal nuestro en Argentina es de 2 años, 2 años y un Ok, día para hacer whisky. En Escocia son 3 años y un día. Lo mismo en la mayoría de los países, pero cada uno tiene una reglamentación diferente. En el caso de este puntual, nosotros elegimos hacer un single malt al estilo escocés, entonces tiene doble destilación, tiene más de 3 años, no tiene filtrado en frío, no tiene agregados de ningún tipo ni colorante caramelo. Entonces,
Por eso depende de la expresión y depende de la reglamentación de cada país. En el caso nuestro puede haber whiskies de 2 años y un día tranquilamente porque así lo permite la legislación. Perfecto. ¿Y en qué cambia, grandes rasgos? Porque he visto, no sé, whisky de 12 años. Por ahí no sé, creo el Chivas he visto de 12 años. Ujú. ¿En qué varía en el sabor que esté tanto tiempo madurando? Imagino. Bueno, esto por ahí en el caso del Chivas que vos nombrás es un blend, entonces va a variar mucho con un single malt porque lo que tiene es una proporción pequeña de lo que es malta, whisky de malta, después todo lo demás es de granos, entonces por ahí el sabor es diferente. eh, lo que ellos tienen que declarar es el whisky que tiene menor edad dentro de la mezcla, entonces por ahí tiene un porcentaje del 23% de 12 años y todo lo demás es un whisky de grano y nada más. Entonces, por Claro, ahí, en ese caso puntual, eh, no sé si hay mucha variación entre los 12 años, por ejemplo, de las distintas destilerías. Pero en el caso de los single malt, por ejemplo, que están 12 años dentro de la barrica en estacionamiento, o 18, o 15, o 20, o lo que sea, esto hace que el whisky por ahí tiene muchas cosas, ¿no? El proceso de evaporación, o sea que durante el proceso de los años que van pasando, el whisky se va evaporando y eso es lo que después llamábamos la porción del ángel, que es lo que se evapora y dicen que se toman los ángeles. claro, La cantidad después que va a quedar dentro de la barrica, que va a ser lo que va a terminar dentro de la botella. Entonces, por ahí, cuanto más años tiene el whisky, obviamente va a ser más caro por una cuestión de que vamos a tener menos líquido para embotellar. claro. Eh, por ahí no tiene, sí tiene que ver con el añejamiento, pero también tiene que ver con la cantidad de líquido, ¿no? que tenemos disponible para el embotellado. Los sabores son más intensos. Imagínate que 12 años está encapsulado dentro de una barrica o de dos o de tres, y eso hace que el whisky por ahí pase más tiempo. El líquido se encapsula y por ahí cuando nosotros tenemos ese tipo de whiskies de tanta edad, siempre en los momentos de cata, por ejemplo, los probamos puro, pero yo siempre les digo por ahí agregarles unas gotitas de agua porque eso hace que se abran los aromas, que se abra el whisky, que encontremos algunos aromas y algunos sabores diferentes, porque obviamente al estar encerrado tanto tiempo, con un agregadito de agua, por ahí le descubrimos cosas nuevas. Muy interesante. Interes- Muy interesante. Interesantísimo. Eh, ¿Hacés talleres sobre la cata de whiskies? Sí, hago talleres, doy cursos, doy catas, asesoro hoteles, Mirá, restaurante para sus cartas, sí, hago de todo un poco. qué lindo, Bien. qué lindo rubro, Sí. qué lindo camino. A toda la gente que bueno se está sumando recién, yo quiero probar el whisky, síganla, la dama del whisky, en las redes sociales, ahí la van a encontrar y van a ver todo lo que hace. Yo estuve chusmeando ahí, la verdad que me encantó, la verdad que muy lindo trabajo lo que estás haciendo. Gracias, muchas gracias. Yo te quería preguntar porque nombraste Single Malt, si no me equivoco, Ujú, nombraste Blend. ujú. eh, Te lo relaciono con los vinos, nada que ver, pero viste que vino tenés Malbec, Cabernet, Syrah. Sí, Aparte de sí. esas dos que nombraste, ¿hay alguna variedad más? Tenemos los Bourbon y después dentro de cada una de las variedades tenemos distintos finish o distintas formas de destilación. Tenemos el secado del cereal, por ejemplo, si nosotros secamos con turba, vamos a tener un whisky ahumado y dependiendo del tiempo del secado del cereal va a ser la cantidad de ppm que se llama, que son las porciones por millón de turba. Turba es un carbón, es un musgo pantanoso que se saca de lugares en Escocia puntualmente lo sacan de las turberas, eso se sacan en unos ladrillos, esos ladrillos se ponen a secar y después se convierte, digamos, en lo que va a ser el, el combustible para secar el cereal y convertirlo después en un whisky ahumado. Si querés te puedo mostrar, yo acá Dale. A ver, sí, hice sí, la, sí. hice la tarea, aunque Ah, esto no está armado, ¿eh?
Pero No, digo, no. me No, me puse todo encanta. acá alrededor, Me encanta, me puse es todo parte acá de eso. alrededor para mostrarles. Por ejemplo, yo tengo acá, esto vino de Escocia, no sé si alcanzan a verlo ahí. Sí, sí, Esto es perfecto. Sí, un pequeño ladrillito de turba Ujú. mira. que en principio en Escocia esto se usaba para calentar los hogares y después descubrieron que cuando secaban el cereal, el whisky le salía ahumado. Qué bien. Entonces lo empezaron a utilizar y a ponerle un tiempo. Cada destilería tiene un tiempo de secado para determinar qué tipo de ahumado quiere, si lo quiere intenso o menos intenso. Hay una cuestión de minutos o de horas para el secado. Pero a veces como esto ya está seco, Claro. Sí. pero cuando lo sacan es húmedo, es como un ladrillo húmedo de musgo. Y una vez que está así, se puede meter en el horno y cuando se seca el cereal, con el humo impregna y eso hace que después en la destilación tenga el whisky ahumado. Mira, acá tengo otro pedacito, a ver, porque se rompió. Sí. ¿Ves que se ven Claro. las... Sí, se ven como. Sí, como si fuera como- todo lo que estaba en el suelo, ¿no? Claro, en el Claro, sí, fondo. sí, sí. Esto Parecen tiene como ramitas, parecen. muchos años, muchos años. Nosotros tenemos turba en el sur, que creo que en algún momento se va a empezar a usar para hacer los whiskies ahumados y ya no pedir directamente el cereal, digamos la cebada con alguna especificación de ahumado, sino Claro, directamente lo va a hacer la destilería. claro. Sí, estoy notando que hacer whisky no es apto para ansiosos. O sea, No, es no. No, no, todo lo contrario. no, todo lo contrario. Mira, los chicos de la destilería de Raracún para sacar su primer whisky hicieron todo un estudio, hicieron toda una traza de 2 años y medio No, Mira. qué para locura. poder ellos lograr, digamos, el whisky que querían sacar al mercado. O sea que solo de estudio tuvo 2 años y medio y a partir de ahí empezaron a destilar y a partir de ahí tuvieron que esperar 2 años más para empezar a probar el whisky que estaba, digamos, en añejamiento para ver si había resultado o no. Mirá si te salía mal. Claro. Claro, mirá si de Y esperar tanto puede decir. pasar, La pero bueno. puta Mira, madre. eh, no les salió mal, pero Sí. no les gustó el primer destilado, de hecho no lo No, vendieron. no. Hicieron unos ajustes en la destilación y a partir de ahí, sí, en los próximos, digamos, 2 años empezaron a probar y recién ahí fue que les gustó el whisky que era, digamos, lo que ellos querían sacar al mercado. Así mira. que sí, es un poco de paciencia, un poco de estudio, de responsabilidad, un montón de Sí, cosas. sí, un montón de factores que hacen Sí, que el whisky sea rico y por eso también en algunos varía tanto el precio, ¿no? Porque es paciencia. Vos estás tomando la tal cual. Impresionante. vos estás tomando la paciencia que tuvo otra persona para llegar a tener eso. Es Sí, eso, es eso. sí, totalmente. Sí. Bueno, nosotros decimos a los que nos gusta tanto el whisky, decimos, viste, la barrica es como la panza de la mamá. Ujú. Dependiendo de la barrica también que nosotros vayamos a utilizar, es el producto que vamos a obtener después. Y el cuidado es prácticamente día a día. No se puede descuidar, eso tiene que estar todos los días controlado, los lugares, el espacio, la temperatura. Sí, temperatura, Entonces humedad. lleva más que paciencia, también lleva mucho el estar encima. Qué Por ahí el bebé bueno. lo controlamos una vez al mes. Claro, Al whisky Claro. es como más seguido y durante más tiempo. Impresionante. qué La verdad que bárbaro. desconocía un montón de cosas que comentaste, obviamente, que por no interiorizarme, ¿no? Em, ¿Qué es lo próximo que se te viene a vos en cuanto a una cata, un curso, algo que tengas próximo que quieras comentar alguna fecha? Mira, lo próximo es una cata que va a haber en General Madariaga. Ok. Hay un restaurante ahí muy lindo donde vamos a hacer una presentación obviamente va a estar Raracún, pero además va a haber otros whiskies. Y, y ya después me toca viajar por Europa, me llevo a Raracum a Barcelona, Madrid, Países Ok. Bajos, Escocia, Irlanda, así que vuelvo recién a mediados de agosto Mira. y recién ahí voy a volver a arrancar, digamos, con lo que son los cursos, los talleres y otra vez las catas.
Bueno, Lo- lo- entonces sugerimos seguir a la dama de whisky en Instagram para estar atentos cuando exactamente. su paseo trabajo, porque eso no es paseo de Sí, trabajo también. por Europa, Sí, pero sobre todo para quien quiera interiorizarse. Se estudia, para ser sommelier, se sí, estudia, o sea, hacen cursos, es sí. cortito. No, no es cortito. No hay cursos en Argentina todavía para sommelier de whisky. Las certificaciones se hacen hoy en Escocia o en Irlanda. Mira, Yo estoy certificada, pero bueno, son cursos costosos, son cursos que con gente que sabe. Claro. Si bien mis primeros cursos yo los tomé acá, después tuve que perfeccionar, Perfecto. Ahí profesionalizarlo. está. Ahí Ahí salió. me salió, salió salió. mejor. Y bueno, y la única forma que tuve fue hacerlo allá. Por eso no es solamente, yo digo, en mi vida, en la mía particularmente, cuando algo me gusta mucho, lo profesionalizo. O sea, empiezo de una manera de investigar, de ver de qué se trata y si realmente es algo que me gusta, voy hasta el final. Cuando yo empecé a dar mis cursos, que ya me había perfeccionalizado, profesionalizado y todo, me di cuenta que me faltaba una parte que era cómo transmitir la información. Claro. Porque vos podés ser sommelier, pero bueno, después te falta esa parte de educar, ¿viste? Claro. Y yo quería que la información llegara como me llegó a mí, que se pudiera entender. Entonces, como ya te digo, me gusta hacer las cosas de manera profesional, hice mi curso, hice la carrera, no el curso, la carrera de profesora. Entonces soy profesora universitaria y terciaria y secundaria porque es la única carrera que hay, Sí, digamos, sí, sí. para estudiar. Y bueno, nada, hice el profesorado que obviamente me sirve no solamente para lo del whisky, sino para mi carrera profesional también. Entonces, nada, eso. Digo, cuando uno hace las cosas, por lo menos en mi caso, me gusta hacerlas de una manera que cuando transmita la información, aunque a veces todavía me pongo nerviosa y digo, el día que ya no me pase esto, me voy a dedicar a otra cosa. Me da mucha emoción, pero también creo que la gente que paga por ir a un lugar, no sé, a ustedes les debe pasar por ahí si vas a una cata de vino o lo que sea, Sí, vos querés que cuando te sentás ahí la información sea la verdadera, Obvio. la claro. gente esté preparada, sepa de qué está hablando, que ninguna, sí hay preguntas que te pueden sorprender, porque obviamente no sabemos todo, todos los días aprendemos cosas, pero generalmente en la pregunta que se hace todo el mundo uno tiene que saber responderla. Y si no, bueno, seguir estudiando y seguir preparándose para hacer las cosas de manera seria. Sí, En- imagino que es perdón, Gaby, Sí, sí, que es Rorro. un rubro en el cual constantemente hay cosas nuevas, y más Sí, con todo, ya con el hecho de la tecnología y la comunicación, ya sabes qué está pasando en otro lado que por ahí antes totalmente ignorabas. ¿Es lo mismo catar que degustar? no, para mí no es lo mismo. Ok. Una cosa es que nosotros, hoy por ejemplo, vos te podés servir un whisky, yo uno acá y Gaby otro allá y los tres estamos degustando. La cata es una cuestión más técnica. Ok. Cuando nosotros hacemos una cata de whisky, hacemos, digamos, eh, un paso a paso de qué es lo que queremos ver y qué es lo que queremos aprender de ese whisky que estamos tomando. Si bien las catas son en técnica lo mismo, lo que varía es el producto que vamos a probar y si lo vamos a probar con algo. Eso también conlleva un estudio. Digamos, si vos, no sé, para saber el maridaje de un whisky, primero tenés que saber de whisky Claro. y segundo tenés que saber de comida. Entonces, yo no estudié gastronomía, pero sí cuando hago mis catas me asesoro con las personas correspondientes, ya sea un chef si lo hago en un restaurante o si lo voy a hacer con quesos y lo voy a hacer con fiambres o lo voy a hacer con chocolates o lo voy a hacer con un tres pasos. Siempre me siento con la persona que sabe y entre los dos lo que sabe uno y lo que sabe el otro, ahí es donde sale la combinación de, bueno, con esto sí, con esto no. Eh, es como eso, nada, la cata tiene un montón de cuestiones Claro. técnicas
que no Claro. tienen que ver solamente con el whisky, sino también por ahí con lo que vamos a acompañarlo. Yo Más que claro. te iba a preguntar, Neru, Sí. con respecto a los cursos, a las catas y demás, cuando ¿se anotan más hombres o mujeres? Pero en el tuyo particularmente. Sí, sí, yo te voy a hablar del mío. Mira, cuando yo arranqué mi primer cata, Sí, siempre cuento eran 4 varones, ok, entre los 40 y los 60. Los recuerdo perfectamente porque inclusive hoy siguen yendo a mis catas. qué bien. Con el tiempo eso fue cambiando y, por ejemplo, la última que fue el viernes, previo al feriado, Sí, que fue acá en Mar del Plata, teníamos 50 y 50. mira, Mira, Pero hay catas que generalmente van por ahí más chicas que varones, dependiendo el día, dependiendo el producto, claro, pero generalmente hoy estamos ahí y la edad bajó muchísimo. qué bien. O sea, hoy tengo sentados, no sé, chicos de 20 años, 22, chicas de la misma edad o incluso un poquito más, gente grande, o sea, hoy es sumamente variado, tenemos todo tipo de público. Qué bueno sí, eso que se abrió yo el paladar. de mi entorno que tome whisky, muchos me dicen, no, a mí me gusta, después de comer me siento en el sillón, me pongo una música y me tomo una medida. Y otros te dicen, no, entre tres o cuatro nos cagamos de risa mientras jugamos unas cartas. Es como que cada uno encuentra su mood, ¿no? Ujú. Para probar, para tomar, ¿no? Porque probar ya probó. Sí, 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 es así. Eh, qué Mira, lindo. eso no discutíamos, charlábamos el día de la cata. Cuando termina la cata, generalmente las catas no son muy masivas, no me gusta hacer catas de muchas personas. El máximo siempre es entre 25 y bueno, y a veces cuando ya están, la última fue de 40 personas, pero bueno, fue una excepción porque era el lanzamiento, digamos, privado de lo que es claro. la dama del whisky. Y a mí me gusta la interacción, después que termine, incluso en el momento de cata tenemos interacción, pero digo, después me gusta ir por las mesas, preguntarles qué les pareció. Y hablábamos así, se dio como una charla así como grupal de todos, y esto de el mito del whisky, ¿viste? El mito de, no, el vaso, el hombre al lado del hogar y qué sé yo. Eso quedó un poco de modé, quedó Claro, viejo. quedó Claro, antiguo. quedó Hoy viejo. el whisky está en una picada, el whisky está no sé, cuando llegas a una fiesta como bienvenida, el Sí, whisky está con un paso de comidas, el whisky se puede y es tan versátil como cualquier otra bebida, solo que hay que saber cuál y cómo, ¿no? perfecto, perfecto. ¿Y la música es importante Para a la la vida es hora? importante. No, no, pero pues nombraste, obviamente hablaste de comidas y todo eso. La música tiene algo de importancia, ¿no? En el momento. Mira, vuelvo a la última que tuvimos y tuvimos una banda de jazz Uf, que los chicos hicieron swing y jazz y la verdad que nos costaba salir de la música para poder entrar, digamos, en la cata porque los chicos hicieron un trabajo espectacular y, y mientras yo estaba dando la cata ellos estaban tocando y lo que pasó en un momento que yo no me di cuenta, pero después, la risa después fue como ellos estaban tocando, como bueno, acompañamos esto con una música suave, de swing y qué sé yo, y en un momento estaban todos escuchando la cata y como que dejaron de tocar. no. Y fue gracioso porque no era algo que fue como que tuvieron que parar porque querían escuchar qué era lo que yo estaba diciendo. Y a mí me pasó lo mismo en un momento que estoy hablando y escucho que estaban tocando y me quedé mirándolos y me quedé como tildada y les digo, perdón, pero estaba disfrutando. La verdad que sí, es una armonía, es otra cosa. Yo he dado catas con pianistas Qué y he dado hermosura. catas con distintos músicos y la verdad es que es un disfrute completo. Me La dieron, experiencia completa. Sí. me dieron ganas de ir. Con todo lo que contó, me dieron ganas de ir a alguna cata. La verdad que
Un placer todo lo que charlamos con vos. Sos una persona que transmite mucha pasión en lo que hace. eh, Gracias. y la verdad que es lindo, que no es solo... La bebida es la excusa. Sin duda. Lo importante es la gente y las charlas que se forman y conocer a las personas. Y la verdad que acabamos de conocer a una persona increíble y que transmite mucho. Y un Muchas universo gracias, Gaby. nuevo, en mi Muchas caso. gracias. No, por favor, un universo, claro. Yo, la última, y no te robo más tiempo. Quiero que me derribes un mito o si es verdad. A ver. El famoso elixir, el Blue Label. Es un ¿Es el elixir. número uno, como Es un dicen elixir. todos? ¿O es pura marca? Mira, vos sabés, yo no trabajo para ninguna marca, bueno, ahora porque tengo mi whisky, pero en realidad yo no trabajo para ninguna marca, entonces eso me da la libertad de poder decir lo que pienso y lo que me parece. Perfecto. Para mí el Blue es un whiskazo, está buenísimo, pero bueno, como todo, tiene mucho marketing, entonces por ahí escucharlo al Coco decir es un elixir, es hasta gracioso y está Claro. buenísimo. Claro, acá me Pero, dicen el Coco Basili desayuna con whisky. ¿cómo? Que el Coco Basili desayuna con whisky. Él mismo lo cuenta, eso es una locura. Pero claro, pegó la frase y todo el mundo quiso salir a comprarlo. Sí. Bueno, eso tiene un poco lo que es marketing, ¿no? Claro. Por ahí sale alguien a decir hay que comprarse tal cosa y por la forma en que lo dice y lo transmite, porque él lo transmite con pasión, lo transmite con su propio gusto y cuando a alguien le gusta algo es como, yo te digo, a mí me gusta el whisky, vos me vas a decir, y no, pero a mí me gusta más el vino, y está bien, pero yo te voy a transmitir lo que a mí me pasa con el whisky. Y a él le debe pasar lo mismo, digo, hay un montón de whiskies. Sí, voy a romper ese mito. Sí, hay whiskies de un nivel hiper superior. Eh, no deja de ser bueno. Para mí es un whisky que acompaña un montón de momentos, pero no es el mejor whisky del mundo. Hay muchos whiskies que valen mucho menos de la mitad ¿En serio? y que la ¿Mirá? verdad es que valen la pena, sí. Entonces a veces tiene que ver con esto de, bueno, si tengo un blue, yo soy abogada, por ejemplo. Sí. Entonces por ahí en el estudio decís, no, viste, viene alguien y tenés un blue ahí y yo no tengo un blue. Claro, ¿Entendés? claro. Porque está buenísimo, pero no, No se justifica, para mí digamos. no se justifica el valor que tiene hoy el blue con la calidad. Entonces yo prefiero tener por ahí 5 que tener uno. Claro. Ahora. Pero no 5 por debajo, ¿eh? No, Yo no. te No, digo no, 5 superiores, incluso con otros sabores, con otra impronta, con otra graduación alcohólica, incluso de edad. Porque Blue no tiene edad. Eso Claro. de que la mezcla tiene 40 años es mentira porque, y sí lo digo porque no lo dice la etiqueta, y si no lo dice la etiqueta es un whisky como el mío que no te declara edad. claro. Entonces el mínimo que tiene el Blue es 3 años y un día. Claro. Ahora, Impresionante. yo te Bueno, pregunto. está. Bien. Porque me abrió un abanico que derribó el mito de precio-calidad. ¿Cuál es el whisky que podemos decir económico que es Sí. buenísimo? Que vos digas, sí, mira, este whisky no tiene nada que ver con el precio y es buenísimo. Bueno, hay que ver a qué le llamamos económico. Sí, a ver, lo más bajo. Ahí tenemos un tema, porque Ahí el tema tenemos un valor. tema, ¿Qué es exactamente. económico para vos? ¿Qué es No, económico para mí? no te hablo, para la gente. no te hablo del smuggler. Ok. O sea, vamos un poquito más arriba, que vos digas, hasta este precio está bien el whisky. Mira, en realidad no voy a poder responderte exactamente esa pregunta porque tiene que ver con el gusto de cada uno. Claro. Como yo no conozco, bueno, sí, un poco por lo que me mostraste, hay whiskies en todos los valores, Sí. desde lo más económico a lo más caro, digamos. Y dentro de los económicos hay un abanico enorme. Tenemos Claro. blend, tenemos single malt, tenemos con edad, tenemos sin edad, que no varían mucho entre sí el precio. Entonces, si tenemos irlandeses, tenemos escoceses, tenemos bourbon, digo, dependerá mucho del paladar de cada uno. Porque si yo ahora te digo, por ejemplo, mi single malt es uno de los que está dentro de los precios que uno puede pagar, ¿no? Ok. Y es superior.
Y me van a decir, y lo que pasa que es el que tiene ella. La verdad es que dentro de la gama que hay, dentro de los single malt, el valor del mío está por debajo por la calidad, ¿no? Claro. Sí. Después, si vos me decís, dentro de los blend, y vos vas a la góndola, nosotros no tenemos demasiado para elegir en Argentina. No. Tenemos Chivas, tenemos los Bourbon, tenemos algún que otro irlandés, y Johnny Walker, y para de contar. Entonces, es muy segmentado. Ahora, vos me decís, mañana viajo, voy a un free shop, Sí. y te vas a encontrar una góndola enorme, con precios que no los vas a pagar acá, 20, 30 dólares que no Sí, existen, no. y vas a tener Sí. whiskies zarpados. Y bueno, y ahí me escribís, o me escribe cualquiera, porque lo hacen, me Perfecto. escriben, me mandan la foto a la dama de Lo voy a whisky, hacer. y Lo me voy a dicen, hacer. ¿cuál me llevo? Cuando yo ya les conozco el paladar, porque vienen a mis catas o lo que sea, o más o menos me dicen, mira, yo tomo esto, esto y esto, y yo puedo ver en la góndola qué es lo que pueden comprar, yo los ayudo en la compra. Pero es muy difícil decirte hoy, mira, andá y comprate tal Perfecto. whisky que te va a encantar. Perfecto, claro. Porque Es muy es amplio. muy Es difícil. muy amplio, es muy amplio. Pero voy a hacer esa. Es muy amplio. Cuando me vaya de viaje y esté por el free shop, me voy a acordar de vos y te voy a mandar un mensaje. Sin Obvio, duda. mirá que yo he recibido fotos que yo le digo por ahí, estoy durmiendo a las 3 de la mañana. No. Yo entiendo que están en otro país, Claro. pero ellos por ahí sacan la foto a la ida, entonces Claro. me sacan la foto, yo les contesto y cuando vuelven se los cargan y se los traen. Perfecto, perfecto. Lo voy a tener más que en cuenta. Espectacular. Sí, cuenten con eso. Te repito, Neru, muchas gracias. Muchas gracias de No, parte de un todo el placer, equipo del Club del Un Cubo. placer. Muy linda charla y para lo Gracias. para lo que necesites contar, necesites promocionar, acá tenés las cámaras y el micrófono totalmente a tu disposición. Bueno, les agradezco un montón. Gracias y de verdad es un placer para mí hablar con ustedes de whisky y de lo que necesiten. También estoy para lo que quieran. Perfecto. Muchas gracias, Neru. Muchas gracias. No, no hay por qué. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Nos vemos. Un beso. Nosotros enseguida volvemos. No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto. No queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto. Gracias a vos. Gracias por ser parte de este club. El Club del Cubo cierra sus puertas hoy. No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto. No queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto. Gracias a vos. Gracias por ser parte de este club. El Club del Cubo cierra sus puertas hoy.